Con el trabajo nosotros expresamos lo que sentimos, lo que anhelamos, podemos nosotros manifestar nuestras ideas, desarrollar nuestra creatividad y los conocimientos que ya teníamos y también los que vamos adquiriendo a través de la nueva experiencia que estamos haciendo. El trabajo es una necesidad del ser humano, pero también es un derecho y eso lo vuelve también complejo porque entra un aspecto legal importante. Entonces, la pérdida del empleo la vamos a vivir diferente dependiendo de la edad que tengamos, el tiempo que llevábamos en ese empleo, la forma en que se suscitó nuestra salida y las expectativas que nosotros teníamos de futuro. Es así que el empleo nos va a proporcionar fuente de ingresos, pero también nos va a dar reconocimiento social, nos va a ayudar a fortalecer nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos, nos va a proporcionar diferentes aprendizajes, incluidas las relaciones interpersonales, el manejo de la tolerancia, el manejo de la frustración, la negociación, el liderazgo, el trabajo en equipo, desarrollo profesional, por lo tanto, desarrollo personal y también es una forma de ocupar nuestro tiempo y de darle sentido. Cuando nosotros pasamos por este proceso de la pérdida del empleo, ahora entendiendo todo lo que representa más que dinero, entendemos que implica un duelo y le vamos a llamar duelo laboral. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. El duelo, como ustedes ya saben, es un periodo de adaptación emocional que tenemos que vivir y que va a surgir inmediatamente después de la pérdida de algo o de alguien. Y yo les he invitado mucho y se los vuelvo a decir hoy, no intentar minimizar ni menospreciar sus propios duelos. A veces nos podemos sentir culpables o incómodos expresando el duelo por el que estamos pasando comparados con las pérdidas pareciera más intensas, más dolorosas o más trágicas de los que nos rodean. Y entendiendo que ese tipo de duelo puede ser muy complejo, a veces nosotros mismos podemos llegar a pensar que otras pérdidas son menos importantes. Y eso es un error, porque lo único que va a provocar es que nosotros mismos estemos reprimiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, y eso nos vuelva menos, ¿cuál sería la palabra? Menos disponibles y con menos energía para poder enfrentar todavía los retos que sigan acumulándose ante estas circunstancias especiales. Bueno, reconocemos entonces ahora que se trata de un duelo laboral y que cada persona va a tener su propio proceso de pérdida. Perder un empleo implica, en la mayoría de los casos, les decía yo, una forma o un estado de luto mental. El duelo laboral lo vamos a vivir diferente, depende de cuál sea la dinámica. Si es por una destitución, si es por un despido, si es por una fusión de empresas, si es por pensión o jubilación. Cada una de estas variantes puede producirnos diferentes reacciones y hay que estar muy alertas a ello, porque algunas de estas pueden darnos un pequeño margen de expectativa previa, es decir, darnos un duelo anticipado que nos permita saber que ahí viene la posibilidad de la pérdida. Pero en otros puede ser totalmente inesperado y eso causarnos muchísimos más conflictos. Por ello va a ser muy importante aprender a manejar estas situaciones que además les platicaba que además de desencadenar un problema económico o que sea el inicio de una crisis económica, en muchos casos si no lo sabemos trabajar, si no sabemos reconocer el duelo como tal, pues puede producir también crisis emocionales que van a atentar contra la paz no solo del individuo que perdió el empleo, sino de toda su familia, de todo su entorno. Más si hay personas que dependen económicamente y emocionalmente de quien tuvo la pérdida como tal.
Les decía yo además que la situación puede agravarse cuando pues no se acepta esta pérdida y no nos preparamos para afrontar la nueva realidad a la que nos estamos viendo forzadas o forzados a aceptar. Estas etapas o este duelo también va a tener etapas que van a ayudarnos a irlo manejando poco a poco. Y yo les he hecho esta comparación ya antes, donde les platico que para mí las etapas del duelo pues no se viven lineales, son salteadas, no hay un proceso escalonado en el que vamos escalón 1, escalón 2, escalón 3, sino que a veces podemos estar en subidas y bajadas. Y lo comparaba yo con el juego de serpientes y escaleras, donde de momento sentimos que avanzamos un montón, muchas líneas y en cualquier otro momento inesperado podemos sentir una caída brutal que nos hace sentir que no avanzamos absolutamente nada y que a pesar de ello sí estamos avanzando, aunque parezca que no. En estas etapas en las que nosotros nos vamos a refugiar o en las que vamos a experimentar este tipo de duelo, están principalmente la negación, la ira, la depresión y la aceptación. ¿De qué va cada una? Cuando hablamos de negación, principalmente en esta fase, es cuando no somos capaces de asimilar la información que estamos recibiendo. Es este estado de shock que va a dificultar que nosotros podamos procesar lo que se nos dice, que pensemos, que tomemos acciones. Y al mismo tiempo, ese mismo estado de shock también intensifica nuestras emociones, ya sea que estemos empezando a sentir tristeza, miedo, cualquiera que sea. Este estado de shock se puede aletargar mucho tiempo y no solo ser al momento en que recibimos la noticia, sino que podemos mantenernos en ese mood bastantes días o hasta semanas. Es cuando decimos que no nos ha caído el 20, como que todavía no sabemos cómo reaccionar, qué decir, qué hacer, que nos agarran en curva, porque estamos en ese proceso, en esa fase de negación. No somos capaces de asimilar la información, la noticia. Esta negación también nos pasa con todo el resto de tipo de pérdidas que se puedan imaginar. En la pérdida del empleo, pues no es la excepción. Cuando se nos informa que ya no vamos a ser necesarios para la empresa o que ya es nuestro último día, y les platicaba yo además la forma en que nos puedan decir, porque a veces esa salida puede ser bastante traumática más allá de la noticia, sino por el hecho de hacernos sentir una despedida, una salida poco digna, en donde a lo mejor no nos permitan ni despedirnos de nuestros compañeros, no nos permitan hacer una entrega formal donde casi que nos arrebaten las cosas, ya tengamos 1 o 2 guardias detrás de nosotros esperándonos o vigilándonos con nuestras cosas y acompañándonos a la salida. Todo ese proceso puede ser bastante impresionante, bastante doloroso, traumático. Y si estamos todavía en la fase de negación, en un estado de shock, pues todo lo hacemos más dirigidos por otras personas que nosotros todavía sabiendo reaccionar. Otra etapa es la ira. Algunas personas se pueden estancar en esta fase y es que el enfado que puede provocarnos estar en una situación así puede ser enorme y normalmente volcamos todo este enfado pues en las personas que nos rodean o directamente en las autoridades que nos están notificando que ya no somos bienvenidos en esa empresa. Entonces, la ira se puede intensificar y se puede expandir en diferentes entornos de tu ambiente. Puede ser directamente en el momento en que estás recibiendo la noticia, con tu equipo de trabajo, con tus jefes, con las áreas como seguridad o recursos humanos, pero también puede ser algo que se empieza a propagar con la gente que está a tu alrededor, en casa, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con la familia, en la calle, con los desconocidos, porque algo que puede, esta emoción o esta fase es algo que puede hacernos perder mucho el control. Sentirnos iracundos, sentir que nos hierve la sangre, que estamos muy molestos, más si estamos sintiendo que estamos viviendo esa situación por un despido injustificado.
Muchas veces esa emoción o ese estado, esa fase de ira puede verse más clara o suscitarse con más naturalidad cuando nos estamos sintiendo despedidos por una razón injustificada. Y eso genera una explosión de otras emociones, no solo de la ira. Otra de las fases que vamos a experimentar comúnmente durante este periodo del duelo laboral va a ser la depresión o la tristeza como tal. Y esta es porque normalmente van a aparecer pensamientos recurrentes negativos, además de que pues se alteran y se van a descuidar algunos hábitos básicos, por ejemplo, el del sueño, el de la alimentación. En algunos casos más agudos incluso va a afectar nuestra higiene personal y las relaciones sociales y familiares con nuestros seres queridos. Aquí en esta etapa también se pueden suscitar o desarrollar conductas adictivas. Por ejemplo, si ya de por sí éramos fumadores, bueno, a lo mejor aquí en este momento estemos muchísimo más intensos en el consumo de tabaco. Si el alcohol ya era algo que hacíamos en momentos difíciles o a lo que recurríamos en momentos complicados, bueno, en esta fase somos más propensos a refugiarnos en adicciones como el consumo de alcohol, como para intentar pues nosotros sentirnos mejor o nivelarnos ante esta situación. Por eso es muy importante estar muy pendientes de nuestras propias reacciones, de nuestras propias conductas, nuestros propios síntomas, para saber pedir ayuda, para nosotros poner un alto y empezar a tomar acciones importantes y que esto pues no nos consuma tan rápido. Y pues la fase esperada, la de la aceptación. Este es el momento en el que asumimos ya nuestra nueva realidad, nos ponemos manos a la obra, ya aquí vamos a establecer y elaborar nuestro plan de búsqueda de empleo y entonces ya podemos empezar a retomar las actividades, ponernos pilas, tener una mejor actitud al respecto. Sin embargo, si en este proceso nosotros no tenemos una reincorporación exitosa, estamos muy también riesgosos o vulnerables de volver a recaer en cualquiera de las otras etapas. Es decir, si ya que yo acepto la pérdida de desempleo, las circunstancias en las que se dieron, ya no me enojo con todo el mundo, ya no estoy desanimado, desesperanzado, pero en esa búsqueda pasan los meses y yo no encuentro trabajo o vivo constantes rechazos, entonces es muy probable que tenga recaída emocional en alguna de estas etapas. Hay diferentes autores que hablan, además de estas etapas generales del duelo, de la temporalidad que podemos nosotros vivir en esta línea, en la pérdida del empleo y en este duelo. Por ejemplo, hay un autor, Yáñez, que nos dice que a los primeros 6 meses de desempleo, las personas suelen atravesar una crisis y presentan pues irritación, insomnio, tienen un estado de ánimo que está cambiando constantemente, a veces están de buenas, a veces de malas, no le atinamos y tienen bastante angustia por el futuro. Para este autor, este proceso, estas conductas, estos síntomas son normales o cotidianos o comunes durante los primeros 6 meses. Ya durante los siguientes 12 meses los síntomas se pueden agravar. Todos estos síntomas que ya habíamos dicho de irritación, de un estado de ánimo que está cambiando constantemente, de insomnio, de angustia, todos estos síntomas se pueden agravar y se pueden convertir además ya en episodios de crisis de ansiedad, episodios agresivos, de culpa, vergüenza, se puede ya vivir de otra forma muchísimo más complicada. A los 18 meses, según este autor, estamos hablando ya de 1 año y medio, viene un periodo de adaptación, pero con un toque depresivo, es decir, ya vienen sentimientos de inferioridad, de tristeza, de fracaso, de disminución de la esperanza. Y ya cuando llegamos a alcanzar hasta los 24 meses, entonces la persona puede dejar de buscar trabajo, como que se resigna casi por completo a la idea, ya es apático y
asume como parte de su identidad el desempleo. Por eso es tan importante poder armar nuestra red de apoyo ante cualquier pérdida. Y acuérdense, la red de apoyo es familiares y amigos más queridos y de más confianza, e incluso algún profesional, un tanatólogo, tanatóloga, psicólogo, psicóloga, que nos ayude a generar herramientas y estrategias para poder ir armando nuestras líneas de tiempo y nuestras medidas de acción para no llegar hasta ese momento. Entonces, ya decíamos, las dificultades pueden ser vastas y depende mucho de todo el ambiente y las circunstancias como se den, desde que se nos hace el despido hasta el proceso de búsqueda. Mucho tendrá que ver también el apoyo, decía yo, de la familia. No es lo mismo la pareja, los hijos, cuando en los primeros meses te dan todo el apoyo y los ánimos, a cuando ya después de un año están también irritados, cansados, desolados, teniendo ya las cuentas y las crisis en el cuello. Y eso provoca que entonces no haya el respaldo suficiente para la persona que tiene que encontrar el empleo. Es como un círculo vicioso entre todos los miembros de la familia, en donde mientras más tiempo pasa, menos se viven las posibilidades, menos se confía en la expectativa futura y por lo tanto más se desgasta la relación entre ellos, que a su vez deteriora la confianza en sí mismo para poder obtener un empleo. Entonces, como vemos, la persona que se encuentra desempleada pasa por una serie de situaciones que van a dificultar, pues, esto mismo, la elaboración del duelo a causa de esta pérdida del vínculo laboral y va a tener que ver con este tiempo que tuvo, tiempo que duró en la empresa, el tipo de vinculación que tuvo con la empresa, con el puesto, con los compañeros de trabajo, el tipo de relación contractual que se tenía, porque también tenemos que hablar de empleos informales, en donde también se pierde la fuente de ingresos y el trabajo, pero ya no por un despido, sino porque un negocio como tal no se dio. Cómo eran las relaciones laborales con nuestros superiores, con nuestros iguales, con nuestros subordinados, también va a ser clave para saber cómo vamos a vivir este duelo. Y nuestras creencias culturales y sociales sobre qué tan funcionales o no podemos ser conforme a cómo nos sentimos representados ante un trabajo. Y aquí viene un punto muy importante, y es que uno de los grandes errores es hacer este vínculo con el empleo como si eso fuera lo que nos definiera directamente. Es decir, a veces creemos erróneamente que el cargo que estábamos desempeñando es lo que nos define como personas o como sentido de vida. Y por eso es que se corren tantos riesgos en esta búsqueda o en esta reinserción, porque la persona puede llegar a sentir que ya su vida pierde sentido al haber perdido el empleo, porque el nivel de vínculo que se hizo de identidad entre el puesto que yo tenía y mi persona casi que se fusionan y no hay una línea divisoria. Por eso es que es tan importante tener muchas fuentes de esparcimiento, de identidad y de, podría yo hasta decir, de diversión, de placer. Porque cuando nosotros dejamos o apostamos todo lo que tenemos, toda nuestra energía, nuestro tiempo, todo lo que tenemos en una sola cosa o en un solo proyecto, en una sola persona, corremos un profundo riesgo de caer en un duelo y en una pérdida complicada. Porque si el trabajo lo es todo para ti, cuando lo pierdes, te quedas sin otros recursos en tu ambiente, en tus esferas de qué aferrarte. Si tu pareja es todo para ti y la pierdes, lo mismo sucede. Si estás enfocado completamente a tu familia y por alguna circunstancia tienes que irte o se tienen que separar o ellos fallecen, también te pega muchísimo más fuerte que por sí sola la pérdida, porque toda tu energía, todas tus expectativas, todas tus emociones están puestas en un solo proyecto, en una sola persona, en una sola circunstancia. La gente que da todo de sí por su trabajo y que llega un momento en que pierde de vista quién es sin su trabajo, entonces estamos hablando de un proceso de duelo muchísimo más difícil, porque van a tener ahora que reconstruirse sin el empleo, sin el cargo, sin el nombre del puesto, sin el logo de la empresa.
Y a veces eso puede ser muy complicado. ¿Cómo tenemos que afrontar esta pérdida del empleo? Vamos a encontrar muchísimas estrategias para manejar la pérdida del trabajo, pero yo creo que una de las más importantes va a ser reflexionar justamente con todo esto que hemos dicho sobre la triada ser, hacer y tener. Poder reconocer en qué dimensión o en cuál de estas dimensiones se vive más frecuentemente y cuál de ellas es la que quiero desarrollar por medio del trabajo. Es decir, en el trabajo he buscado ser, he buscado tener o he buscado hacer sin saber para qué. En mi trabajo yo he buscado ser en lo que elijo hacer. Y miren, parece confuso y lo vuelvo a repetir, la triada es ser, hacer, tener. Esa es la triada. Y nosotros debemos reconocer en qué dimensión vivimos más frecuentemente a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Si en la de ser la coordinadora de ventas, ser el gerente de mercadotecnia, ser empleado de tal empresa, o en el hacer este trabajo o hacer estas ventas o en el tener lo que me da estatus, me da dinero, me da seguridad, me da algo que hacer. Y entonces esta triada o estas dimensiones en las que tenemos nosotros que reflexionar de ser, hacer y tener, nos van a dar mucha pauta, un poco de este ejercicio previo que yo platicaba, que es tener todas nuestras expectativas, toda nuestra energía en una sola puede hacer hasta fusionarnos como identidad. No soy nada si no estoy siendo coordinadora de, directora de, empleada de. No soy nada si no estoy haciendo este trabajo, si no soy parte de esta empresa. Entonces ahí viene el golpe más fuerte. Y es algo para incluso los que hoy están conmigo y que a lo mejor ya tuvieron esa experiencia y ahora ya están en un trabajo nuevo. Para evitar una experiencia similar a la hora del afrontamiento, será muy importante que desde ahora reflexionemos nuestra posición en el empleo. Y eso no implica que nosotros no le pongamos todas las ganas del mundo. Vincularse o desapegarse de esa forma no significa que te dé igual. Al contrario, también habría que hablar en un proceso de duelo del empleo cuando ya de alguna manera sabemos que nos podía tocar porque no dimos el máximo, porque cumplíamos. Es más, porque a lo mejor ni cumplíamos con los mínimos, ya ni siquiera hablemos de dar el máximo. A lo mejor nosotros mismos después vivimos un proceso de culpa porque sabemos que no estábamos haciendo lo mínimo necesario para lo que nos habían contratado, porque nos quedamos en nuestros laureles y nos confiamos. O puede ser que sí cumplíamos con los mínimos, que hacíamos nuestro trabajo y ya, y nos quedamos en la zona de confort. Y también esa nos pone en riesgo a la pérdida del empleo, más en circunstancias tan competitivas y tan difíciles económicamente para nuestro país y para todos los países. Todo ello nos tiene que hacer reflexionar sobre, bueno, ¿qué sí hice? ¿Qué sí di? ¿Y qué no? Para encontrarme en esta circunstancia y tampoco quedarme atorada en la victimización. O si fue una injusticia, entonces, ¿a qué tipo de instancias debo recurrir para poder encontrar lo justo legalmente y que pueda obtener algún tipo de apoyo antes de cualquier otra cosa? Y si no era ninguna de esas, aceptar el proceso de la pérdida del empleo, pero pasando primero por este duelo, reconociendo que tuve una pérdida, que me impactó, que a lo mejor me generó un shock, que a lo mejor me dio coraje, que me dio tristeza, que me hizo sentir culpable, que me dio vergüenza. Y luego entonces, ya que haya pasado y dejado sentir todas esas emociones, ponerme manos a la obra, buscar ayuda y entonces ahora sí intentar reincorporarme al mundo laboral. ¿Cuánto tiempo podremos darnos después de una situación así? Puede ser una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas. Depende de cada quien. Si a lo mejor lo primero que habría que hacer es cuentas para saber cuántas deudas tenemos, porque también eso será un diferenciador en cómo voy a vivir mi duelo. Toda la crisis o la catástrofe de la situación puede ser mínima o máxima. Sí, yo iba al día, pero estoy pagando el carro, estoy pagando la casa, pero saqué tarjetas de crédito, pero estoy pagando la escuela de los niños. Todo ello puede venírseme encima de un momento a otro.
Si a lo mejor no tengo ese tipo de compromisos económicos, pero se me acaba la fuente de ingresos y tampoco tengo ahorros, bueno, se vive diferente, ya no tan urgente, pero sí con cierta prisa a volver a generar ingresos. O si no tengo deudas, pero además tengo una cuenta de ahorros que me respalda, bueno, puedo tomarme un poco más de tiempo. El duelo no implica encerrarse en una esfera, reconocerlo, trabajarlo y luego casi inmediato ponernos manos a la obra, porque si no corremos el riesgo, como ya platicábamos, de que las semanas se conviertan en meses y que los meses se conviertan en años y que después nos identifiquemos como desempleados, como no aptos y que nos quedemos y nos compremos esa etiqueta de que no merecíamos y no merecemos nunca más ningún tipo de confianza en ninguna empresa, en ningún proyecto, en ningún lado. Y por eso va a ser tan importante primero reflexionar el ser, hacer, tener, luego entonces poder hacer un plan de acción donde podamos nosotros hacer cuentas sobre cuál es nuestra situación real actual y sobre eso determinar cuáles son las urgencias. Y en este plan de acción, algo que también te quiero recomendar es que no pierdas la rutina. En la búsqueda del empleo va a ser muy importante que nos comportemos o que actuemos como si siguiéramos trabajando. Es decir, te puedes tomar 2, 3 días, una semana de llorar, de enojarte, de descansar, de poner en orden cosas. Y luego ya cuando vas a empezar tu plan para la búsqueda de empleo, porque sí los necesitas, tanto es un error como al otro día querer buscar empleo, como es un error dejar pasar el tiempo y no ponerte pilas. Debemos encontrar como ese equilibrio. Pero ya que lo vamos a hacer, tiene que ser en una dinámica casi como si fuéramos a trabajar, con una rutina que nos permita mantenernos activos y que no nos permita decaernos. ¿A qué me refiero? A levantarte temprano, ducharte, arreglarte como si fueras a salir y casi que muy similar al horario que tenías de trabajo, destinar ese mismo horario para ponerte a buscar vacantes, para ponerte a modificar y actualizar tu CV, porque además ahora, pues si pasó mucho tiempo de que habías tenido un empleo, puede que necesites actualizarte en cuáles son las tendencias ahora para la búsqueda de empleo, qué se maneja y qué no en un CV, qué tipo de plantillas puedes encontrar, a lo mejor hasta buscar asesoría con un conocido, con un familiar o contratar un profesional y preparar todo lo que necesitas, poner al orden tu CV, tu documentación, tomarte fotos nuevas, buscar todos aquellos reconocimientos, logros que necesitabas para poderlos actualizar, actualizar tus perfiles en redes, principalmente en las redes sociales profesionales y empezar a hacer manos a la obra, pero no en pijama, no en la cama, no sin desayunar, sino haciendo una rutina que te fortalezca, que te motive, en la que te levantas a una hora programada, te duchas, te arreglas, te desayunas, te tomas el café y ahora sí vamos a ponernos a chambear. Y ahora mi chamba o mi trabajo de tiempo completo es buscar un nuevo empleo. Y en ese proceso no habrá menos fallas, habrá menos rezagos, porque te vas a sentir motivado, porque vas a estar listo para una videollamada, para una cita, para una llamada, incluso si no te ven, pero tú te sientes cómodo o cómoda con cómo te ves, con cómo luces, proyectas esa seguridad y tienes más posibilidades de causar una buena impresión a que si estás en pijama, en pantuflas, en la cama, con un café en el estómago a las 2 de la tarde. Así que todo ello va a ser muy importante para que puedas volver a encontrar la confianza. Para cualquier duelo, algo muy importante va a ser mantener muy cuidada la rutina de alimentación, la rutina y la higiene del sueño. Y, o sea, es decir, perdiste el empleo, eso no significa que estás de vacaciones. No puedes permitirte quedarte hasta las 2, 3 de la mañana viendo series o viendo un maratón, viendo películas y comer lo que sea y al otro día levantarte así. No, igual date chance un día, 2, pero no un nuevo estilo de vida así en lo que encuentras empleo no te va a funcionar. Entonces, insisto, claves para cualquier duelo es mantener la alimentación sana, cuidar la higiene del sueño, es decir, la hora en que me voy a dormir, la hora en que me levanto y lo que hago previo a dormirme para poder tener un sueño tranquilo, así como la actividad física. Mantener algún tipo de ejercicio siempre nos va a ayudar muchísimo a que nuestros niveles de endorfinas,
en general nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas se mantengan equilibradas y no tengamos esos bajones emocionales tan fuertes que nos puedan llevar a un momento de invalidez, en donde ya no solo no tenemos empleo, sino no tenemos energía, ánimo ni actitud para hacer absolutamente nada, y después salir de ahí es muchísimo más difícil. Entender que ese trabajo no te definía, que ese despido no es lo que te define, no lo traes la etiqueta en la frente, porque a veces también puede ser el tema de decir, chin, me despidieron, chin, fracasé. Pasa como en las parejas con el divorcio. Es como fracasar en un proyecto y sentirse señalado. Aquí habrá que quitarse la pena y la vergüenza. Una vez que tú entras en modo plan de acción, hay que avisar a todos tus recursos, a todos tus contactos, a todos tus amigos, hasta los vecinos que estás buscando trabajo. Más en circunstancias como estas, que está tan complicado para mucha gente. Tener un pleno conocimiento de tus habilidades, de tus capacidades, de tus intereses, de tus expectativas, de cuáles son tus mínimos negociables en un trabajo, incluso hasta desde lo económico, porque cuánto es lo mínimo que necesitas para salir de tus cuentas, para vivir, hasta tus horarios, hasta condiciones de trabajo. Tienes que tener muy claro cuáles son tus mínimos permitidos y tus máximos ideales para que cuando te enfrentes a las situaciones de las vacantes digas, bueno, entra en mi escala del máximo y del mínimo. Y entonces sí es una opción. Y poder hacer estos ensayos hasta cognitivos para que pues te sientas muchísimo más preparado en ese proceso de la búsqueda de empleo. En definitiva, puede que sea necesario, si tú notas que no estás logrando salir, va a ser necesario buscar entonces la ayuda profesional. El acompañamiento de un profesional puede ser importante, más si estamos cayendo en sufrir problemas existenciales, en el cambio de rutinas, de costumbres, en cómo nos están percibiendo social y culturalmente los demás, en nuestros propios valores, en la pérdida de sentido de vida, en crisis personal. Todo ello va a tener mucho que ver para que nosotros podamos dimensionar cómo lo estamos viviendo y qué tanto de ayuda vamos a necesitar. A veces este tipo de pérdidas también se pueden convertir en una gran oportunidad para redescubrirnos, redescubrir quiénes somos, qué queremos hacer y qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Porque si solo estamos enfocados en el tener, puede que tuviéramos un gran empleo que nos daba un excelente ingreso económico, pero que en el ser y hacer no nos sentíamos plenos. Y ahí es donde nosotros tenemos ahora la oportunidad de trabajarlo. Volver a replantearnos a qué nos queremos dedicar, quiénes queremos ser, qué queremos hacer y qué realmente necesitamos tener, para entonces permitirnos darle sentido y tener identidad de manera diferente a partir de un replanteamiento de las oportunidades ante la situación actual. Y afortunadamente en México se nos caracteriza mucho por eso. ¿Cuánta gente no hemos visto que se puso las pilas cocinando en casa, vendiendo postres, galletas, pasteles, comida corrida, haciendo entregas, haciendo envíos? Hemos visto como gente cercana pues, ha tenido que poner las pilas haciendo y reinventándose según las necesidades que ahora tenemos. Y eso puede ser una gran ventaja, pero siempre teniendo la apertura a, de manera temporal o quién sabe, a lo mejor definitiva, hacer un giro. Casi siempre nuestra expectativa de la línea del tiempo es voy a cambiar de trabajo para mejorar. Si me voy de aquí es porque voy a un empleo mejor pagado, con mejores condiciones, no para bajar de ese mismo nivel. Sin embargo, en ese proceso de transición tal vez tengamos que hacerlo. Por eso yo les decía la importancia de este ejercicio de ubicar cuáles son mis mínimos negociables y cuáles son mis máximos deseables, para que entonces yo vea desde lo objetivo y no desde el orgullo o la vanidad qué sería lo mínimo necesario para poder tomar un empleo y salir del apuro. Entonces, hacer este ejercicio financiero donde yo identifico cuáles son las cuentas urgentes por pagar, cuáles son los egresos diarios entre comidas y cualquier tipo de servicio al que tengo que hacer pagos, y cuánto entonces necesitaría de ingreso a la semana o al mes para poder subsanar todas esas cuentas y tener un poco para ir ahorrando.
y que a lo mejor eso sea un proyecto de puedo aguantar un trabajo así por tanto tiempo para que no se me acumulen más las deudas. Deseable o mejor, un punto intermedio, bueno, sí, estamos hablando de un sueldo así, unas condiciones así, de un traslado que no implique grandes distancias o que pueda trabajar a distancia o que pueda hacer algo con el dinero que me dieron del finiquito, de la liquidación y con mis ahorros para invertir en algo que pueda ahorita vender, mover y hacer en lo que las cosas cambian para que yo pueda tener un siguiente plan a actuar. Entonces sí, es una situación complicada, sí, no deseada también, que nadie de nosotros quisiera tener que pasar, por supuesto. Sin embargo, una vez que ya estamos ahí, parte de la adaptación va a ser muy, muy importante. Volver a tocar nuestra estación de humildad con los pies en la tierra, sin que eso implique renunciar a tus sueños, a tus proyectos, pero sí aplazarlos. ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.